Muchas gracias por continuar esta noche con nosotros en Desafío, último bloque. Esta noche con nosotros el economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Augusto de la Torre, quien además, por supuesto, ha cumplido una agenda interesante en nuestro país, en una reunión que mantuvo con los miembros de la Junta Monetaria. ¿Qué surgió? Como conclusión, me imagino muchos interrogantes por parte de los miembros de esta Junta, puntos que quisiéramos destacar de esta reunión. Sí, yo pienso que uno de los temas más interesantes fue una conversación que tuvimos sobre la diferencia entre el crecimiento de corto plazo y el crecimiento de largo plazo. Y es un tema muy latino. Los latinoamericanos discutimos interminablemente sobre temas de muy corto plazo. De si es que el crecimiento del próximo año va a ser 3 o 3,5, de si es que vale la pena estimularle un poquito más a la economía hoy para que crezca un poco más. Y nos ha faltado la capacidad de pensar con horizontes largos. El crecimiento de largo plazo es un animal bastante diferente del de corto plazo. El de corto plazo tiene que ver con la situación del empleo, desempleo hoy y cuestiones cíclicas. El crecimiento a largo plazo es la capacidad de la economía de absorber un ritmo de crecimiento sin generar inflación. Y ese es un contraste muy grande. En el sudeste asiático, las autoridades hablan de tener un crecimiento para los siguientes 10 años del 7-8% por año y saben que sus economías pueden absorber ese ritmo de crecimiento de tendencia sin recalentarse. En Latinoamérica, después de recuperarnos, empezamos a crecer al 4, 5 y nuestras economías ya no dan. La comparación que hacíamos ayer en la conversación con los miembros de la Junta Monetaria es que es como comparar una máquina de un BMW con la de un Lada. La del BMW es una máquina bien construida que tú le aceleras, vas a 170 kilómetros por hora y el motor funciona muy bien y no se recalienta. Al Lada le pones 100 kilómetros por hora y empieza a salir humo y a los 120 ya se rompe. El problema que tenemos con las economías latinoamericanas es que son ese tipo de economías que no tienen la suficiente flexibilidad para generar un crecimiento alto, sostenido y no inflacionario en el largo plazo. Entonces la discusión tiene que girar a enfocarse en qué cosas tenemos que hacer para que nuestra máquina empiece a ser menos parecida a un Lada y se parezca más a un motor BMW. Y esa es una conversación sobre el largo plazo, sobre el capital humano, sobre la infraestructura, sobre la energía, sobre la innovación, sobre la capacidad de aprender, que requiere una serie de políticas de reformas profundas que en la región latinoamericana tendemos a no tratarlas o a ignorarlas o a darles poca atención. Cuando las tratamos siempre generan polémica dentro de esta visión cortoplacista a la que usted hace referencia a la reforma fiscal. Hoy acaba de aprobarse un paquete que ha presentado el Poder Ejecutivo, sin el cual, según él y el anterior presidente, no se podía gobernar en Guatemala, por lo que esto implica. Cuesta siempre entenderla, cuesta digerirla, porque son modificaciones que indudablemente afectan al sector que tributa en el país de alguna manera. ¿Entra dentro de este contexto cortoplacista o realmente una reforma bien planteada dentro de un contexto de pacto fiscal ya entra en un tema que puede dejar buenos resultados en el largo plazo? Debería ser discutida y entendida en un contexto de largo plazo. Ese es otro problema de la región. Conversamos mucho sobre el tema fiscal, impuestos y gastos a la luz de un tema de corto plazo de estabilidad, de cómo va a ir el déficit fiscal el próximo año. Pero importa pensar el proceso fiscal desde dos puntos de vista nuevos que son de gran importancia. El uno, la equidad. Sin un buen proceso fiscal, los problemas sociales no se pueden resolver. Entonces, parte del debate sobre los impuestos o no impuestos tiene que ver con cuál es el tipo de país que queremos desde el punto de vista de la equidad, que va a requerir sistemas de asistencia social, protección social, seguro médico, tipos que cuestan dinero y requieren un consenso social que permita que el Estado, un Estado inteligente y bien administrado, pueda dedicarse a una buena política social. Pero hay otra razón que hay que usar cuando se discute el tema fiscal, y es el tema del crecimiento. A la larga, el músculo de un gobierno inteligente que tiene para complementar el crecimiento del sector privado no es independiente de la capacidad de movilizar recursos. Volviendo al caso de los tigres del sudeste asiático, ahí tuvimos unos gobiernos que levantaron bastante recaudación a través de impuestos, con la cual pudieron hacer todas estas inversiones de las que hablábamos antes, en educación y en salud y en infraestructura, etcétera. De manera que en Latinoamérica necesitamos ir más allá de una discusión basada en la pura estabilidad de corto plazo sobre el tema fiscal. Necesitamos englobar la discusión del tema fiscal en un escenario en donde los temas de equidad y de crecimiento puedan ser discutidos más de lleno.
Un gobierno no puede darle al sector privado el ambiente que el sector privado necesita para crecer si no tiene un mínimo de recursos y una cierta capacidad de administrarlos. En Centroamérica y en México, por ejemplo, en los temas importantes, el tema de la seguridad ciudadana. Ese es un entorno en el cual los negocios se desarrollan o no se desarrollan. Pero mantener y mejorar el tema de seguridad ciudadana no es independiente de los recursos con los que uno administra. Bueno, por último, nos quedan muy pocos segundos y me los voy a tomar en respeto y pidiéndoselo al siguiente programa para que nos pueda dejar una suerte de conclusión o de recomendación, mejor dicho, a Guatemala en relación al tema económico y al panorama que se puede presentar para este año 2012. Sí, yo creo que Guatemala necesita identificar y consolidar las ganancias que ha hecho. A mí me parece que en Guatemala ha habido un progreso importante en el tema de la banca central, del sistema financiero y su regulación, y poco a poco hay una conversación más moderna sobre el tema fiscal, que en Guatemala siempre ha sido un problema muy complicado. Siempre ha sido un problema muy complicado, porque ha habido mucha tensión entre el sector privado y el público de cómo definir el problema incluso, y de cómo enfrentarlo. Entonces Guatemala necesita ir consolidando las ganancias que ha ido haciendo y luego necesita encontrar un camino institucional duradero para darle una forma a su senda de crecimiento. Guatemala necesita generar un crecimiento de largo plazo, no inflacionario, del orden del 6%. Y ahora puede generar no más del 4%, más allá del 4% empieza ya a sentir presiones inflacionarias. Necesita reconvertir su máquina económica. Y eso requiere una conversación y un debate público mucho más serio sobre las grandes reformas que hay que hacer para posibilitar ese tipo de despegue. Le quiero agradecer muchísimo, sabemos que venía con una agenda, insisto, muy ocupada en estos días que está aquí en Guatemala, así que muchas gracias por un gran placer. El tiempo de platicar 30 minutos con nosotros. Muchas gracias. Ha sido muy amable. El señor Augusto de la Torre, economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Recuerde, este programa se repite el fin de semana y nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos la próxima semana, como siempre, después del noticiero, a las 10 de la noche o en el horario, por supuesto, que llega a distintos países a través de Centroamérica TV. Muchas gracias.